Muchas gracias por invitarme a hablar sobre el tema de nuestra experiencia con el sistema PET-resonancia en la Universidad de Maryland. Nuestra experiencia ha sido fructífera en el último año y medio. No tengo ningún conflicto de interés. Las operaciones del Siemens Biograph MMR empezó en la primavera del 2019 con un comité que representa a todas las disciplinas de radiología, a los tecnólogos y la administración y los radiólogos que usan el sistema. Entonces empezamos identificando problemas clínicos de PET-resonancia en todos los sistemas orgánicos. Brevemente, ¿cómo creamos nuestra práctica en la Universidad de Maryland el último año y medio? Llegamos a un punto en el que estábamos haciendo estudios de 3 pacientes con cáncer de cabeza y cuello a la semana y por razones obvias teníamos mucho trabajo y se vio afectado por la pandemia. Algo que hicimos fue hablar constantemente con oncología y otorrino sobre el valor de la modalidad. Entonces lo hicimos tomando casos muestra en los consejos tumorales y en juntas interdisciplinarias para ver cómo se ve y cómo afecta la estadificación y el manejo. Un aspecto en el que trabajamos también fue hacerlo todo sencillo, en donde los médicos pudieran programar y pedir una modalidad a la que no están acostumbrados, y para los pacientes, que fue más importante, adaptamos los estudios para que los tiempos fueran mínimos y que se sintieran lo mejor posible. Durante todo este proceso, lo que ha sido alentador es el apoyo de la comunidad Siemens. Las preguntas que tuviéramos las resolvían, y sabiendo que estaban ahí fue también reconfortante. Entonces, ¿por qué utilizar PET-resonancia para cáncer de cabeza y cuello? Como verán, hay una lista de ventajas y desventajas. Y hay que ver lo conveniente que es para que el paciente pueda obtener un estudio de estadificación de alta resolución y una PET de cuerpo completo en un solo lugar. Por razones obvias, dada la resolución o la superioridad de la resonancia, la estadificación ha mejorado y la dosis de radiación también, pero porque no se tienen que hacer tomografías para corregir la atenuación, el corregistro es más preciso, y como vamos a ver en unos ejemplos, creo que la resonancia y la PET tienen el potencial de ofrecer información complementaria sobre la biología del cáncer de cabeza y cuello. Hay que concentrarnos en los tiempos del estudio y el problema también para detectar nódulos pulmonares que pueden ser de significancia clínica. En nuestra institución hemos podido mantener los tiempos a 45 minutos más o menos, y esto lo logramos usando una combinación de secuencias en 3D, tanto T1 como T2, imágenes ponderadas por difusión. Usamos contrastes solo cuando es necesario absolutamente. También podemos reconstruir cualquier proyección, y este es un ejemplo de un cáncer epidermoide postcricoide que se hizo en 45 minutos. Vimos el tumor en la pared derecha lateral en resonancia, pero no, lo que no se ve bien en resonancia es el tumor del lado izquierdo. El problema de los nódulos pulmonares es de preocupación, pero varias secuencias que se han desarrollado recientemente, la sensibilidad sería para detectar nódulos ávidos a FDG con abordajes que llegan hasta el 95%. Y también en nuestra experiencia breve a la fecha no ha sido necesario. Volviendo al proceso, estos son 2 ejemplos de sistemas de estadificación de la TNM que salió hace 2 años, por ejemplo, en cavidad nasal y en el seno etmoidal o etmoides. Cualquier cosa que esté T3 o arriba en general, en la cabeza o cuello, es un cáncer y que ha invadido estructuras y que normalmente utilizaríamos resonancia, por ejemplo, la base del cráneo o la vaina carotidia o una diseminación humoral o perineural, o invasión de los espacios parafaringeos o de las órbitas. Entonces, todas las estructuras, es una estructura que se puede ver mejor en resonancia, y es obvio entonces que los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que requieren resonancia para estadificación son los que se benefician más también con la PET-resonancia. Un ejemplo de cómo la resonancia puede ofrecer la estadificación local y la PET información sobre el resto del cuerpo. Este es un paciente con un adenocarcinoma de seno etmoides T3N0N0.
Al interpretar las imágenes de resonancia de un paciente, hay que ver si hay invasión orbitaria e intracraneal. Este ejemplo de la izquierda nos indica que hay una interfase entre el tumor y la grasa orbital. Esto nos dice que la periórbita está intacta y la órbita no está invadida y se puede rescatar el ojo del paciente. También nos indica que no hay extensión intracraneal. Al mismo tiempo nos ofrece detección de enfermedad metastásica. Afortunadamente este paciente no tenía. Este es un ejemplo de que un estudio de 45 minutos nos ofrece información completa sobre el tumor. Este es un ejemplo de un esthesioneuroblastoma y los cánceres sinunasales representan la mayoría de la práctica. Les voy a mostrar muchos ejemplos de esta área de la cabeza y el cuello. Aquí estamos viendo un esthesioneuroblastoma y estos orificios de enseñanza donde vemos los tumores voluminosos. Pero esta fue una lesión pequeña, plana, en la nariz del paciente y fue diagnosticado originalmente como una infección atípica rara. En el estudio de resonancia se ve una placa de tejido blando con reforzamiento donde están las flechas, y el área que es hipermetabólica es un área pequeña de tejido blando, no es todo ese inflamatorio que está en el resto de la cavidad nasal. Este es un ejemplo de estadificación T en un paciente con un angiosarcoma del hueso temporal derecho, que es un tumor poco común. ¿Por qué no era resecable y por lo tanto un T4B? Porque estaban invadidas las meninges. En estas resonancias, en estas imágenes de resonancia, el reforzamiento, se ve el reforzamiento nodular y en la superficie del cerebelo, lo que indica que la pía madre estaba invadida. Este tumor era inoperable, pero también metastatizó y entonces no hubo enfermedad metastásica diseminada. Otro problema de las imágenes de cáncer de cabeza y cuello es la diseminación perineural. Los tumores distantes, no usan fibras estos tumores para diseminar y pueden ser indetectables. Hay dos ejemplos. El de la izquierda nos dice cómo la tomografía es limitada para evaluar la diseminación tumoral perineural en este paciente. La flecha azul muestra la fosa pterigopalatina, en donde la tomografía no lo muestra, y en resonancia vemos que está hipermetabólico y extrusión del tumor en la fosa pterigopalatina, indicando diseminación perimural. La PET-resonancia entonces nos ofrece información complementaria. Este paciente tiene un cáncer mucoepidermoide resecado varios años antes y regresó por cefalea. Se utilizó entonces la PET-resonancia y mostró que hay un tumor en el ángulo cerebelo-pontino. La pregunta es cómo llegó ahí. Entonces la PET nos muestra que el tumor se ve obvio, pero la resonancia no nos indicó cómo. Entonces vemos el ganglio geniculado y el canal auditivo interno. Desafortunadamente vimos cánceres de mama también y nódulos tiroideos, y con reportes de seguimiento de personas, por ejemplo, que fueron tratadas por un cáncer de cabeza y cuello. El esquema NIRAD es una herramienta elegante que pueden usar casi todos los radiólogos, pero se basa completamente en tomografías reforzadas con contraste y PETs que se obtienen en diferentes puntos. Entonces las características se describen en cuanto al nuevo reforzamiento, o si el reforzamiento es de la mucosa o es edema, se ve bien en PET o no. Entonces esto ha sido muy útil, pero yo creo que este esquema se va a revisar al estar utilizando más la PET-resonancia, porque la resonancia nos da una mejor descripción de lo que sucede con el tumor, a diferencia de lo que nos da la tomografía. Este es un ejemplo de este esquema NIRAD que se aplica en un paciente con cáncer nasofaringio, tratado, completamente asintomático, y en el seguimiento se hace una resonancia y se ve este nódulo en la fosa pterigopalatina. El nódulo se clasificaría como ubicación profunda con el esquema NIRAD, no superficial como en la mucosa. Y si alguien ve este nódulo, le preocuparía. Pero como se hizo también la imagen en PET-resonancia, el nódulo se detecta y eso es reconfortante. Y la categoría NIRAD es 2B en el seguimiento. En el estudio de seguimiento no cambió nada y se consideró un tejido de granulación al seguimiento y el paciente no tiene tumor. Yo creo entonces que la PET-resonancia
nos puede llevar a una descripción con más confianza del puntaje NIRAD que una tomografía simple o una tomografía PET. Otro ejemplo que veo, otro padecimiento que veo y donde se puede aplicar la PET-resonancia en un futuro es en el primario desconocido. El primario desconocido puede ser completamente desconocido independientemente de lo que hagamos para encontrarlo. Es desconocido porque es muy pequeño para verse en imagenología normal. Este es un ejemplo de la literatura de una PET-CT que muestra un primario en la base de la lengua, pero en resonancia PET el primario es muy obvio. Vean este reforzamiento que también se ve en la PET. En el segundo ejemplo, el primario es mucho más sutil en este hombre de mayor edad con enfermedad respiratoria. Se recuperó, pero sentía inflamación en el cuello. En resonancia vemos que hay ganglios quísticos y esto quiere decir que hay un cáncer primario en algún lado en el tubo digestivo. A primera vista no se ve nada sorprendente, pero al ver más de cerca hay una pequeña área en imágenes ponderadas por difusión como parte del estudio de resonancia que se ve más brillante en la base de la lengua. Esa área está más voluminosa en la derecha más que en la izquierda y refuerza más que del lado derecho y también está hipermetabólico en la PET y aquí se encontró el tumor primario. Este es un ejemplo de cuando la PET resonancia es útil y donde se usa también tomografía y que no se ofrecía tanta información. Este es un paciente con un tumor maligno del plexo braquial, pero tenía dolor en el cuello. La tomografía nos indica que el hardware está bien, pero no nos da más información. Pero en resonancia esta área de señal anormal, muy brillante en T2, refuerza márgenes irregulares, también es hipermetabólica en PET y el tumor recurrente es obvio. Mientras que en tomografía se oscurecía por la falta de tejido blando y por artefactos del aparato. Entonces, no todos los cánceres de cabeza y cuello tienen que ser FDG18. Estos son ejemplos de PET-resonancia con dotatato de galio en paragangliomas, que son tumores vasculares que no captan mucho FDG. Este es un tumor en el oído medio, liso, pero esta paciente sintió un nódulo en el cachete, entonces se hizo una FDG, PET-CT y con la PET-resonancia con dotatato de galio se detectó, el tumor se ve caliente y el nódulo también en la mejilla. Entonces, lo que nos presentará el futuro es que vamos a ver más aplicaciones de agentes no FDG en cáncer de cabeza y cuello también. Una ventaja obvia de la PET-resonancia también será en cáncer de cabeza y cuello en pediatría. Por ejemplo, niños con rabdomiosarcoma. Lo importante es que hay que minimizar la dosis de radiación en estos pacientes y habrá tecnologías disponibles y que pueden cortar la dosis a casi 50%, eliminando la corrección de atenuación de la tomografía. ¿Qué nos presenta el futuro? Entonces, estos son los resultados de una encuesta de expertos de hace años. Se indica que hay factores clave, costos capitales y datos de estudios que demuestran las ventajas de combinar la PET-resonancia. La lección de esta encuesta fue que la clave del uso sostenible de la PET-resonancia es el desarrollo de métodos de análisis ampliados que nos den información multiparamétrica de la enfermedad y no solo más imágenes que tengamos que ver y hacer un diagnóstico. Yo creo que el futuro será así, en donde vamos a obtener imágenes de perfusión. En este ejemplo que ven aquí son imágenes de difusión y este es un ejemplo de un adenocarcinoma de la cavidad nasal que demuestra imágenes ponderadas por difusión e imágenes SG que nos dan parámetros como K-trans y BB. ¿Qué quieren decir en términos de biología celular? No sabemos. Yo creo que es una gran área de investigación. Hay literatura, pero yo creo que se necesita más trabajo. Este es un ejemplo de imágenes ponderadas por difusión. Del lado izquierdo vemos un paciente con un adenocarcinoma del seno maxilar derecho. Se le puso un injerto, no se le siguió, pero alguien observó esta área en el seno como tumor recurrente. Era el material del injerto, porque refuerza en las imágenes, en las postimágenes.
en la PET no se vio perfusión. Este es un ejemplo de una imagen ponderada por difusión que se obtuvo como parte del estudio en un paciente con enfermedad ganglionar y se ve la periferia de esta difusión que restringe la recurrencia ganglionar. El centro no es tan celular, pero en PET está duro y estoy seguro que los estudios en un futuro nos van a dar más luz respecto a estos temas. Volviendo a lo que les decía sobre el uso de agentes que no son F8 o FDG, el dotatate de galio en nuestra práctica va a ser una técnica muy útil tanto para diagnosticar y para planificar el tratamiento y la radiación en los meningiomas. Este paciente, por ejemplo, tenía una meningioma de la base del cráneo. Otras aplicaciones podrían ser el L1-124 para el carcinoma tiroideo diferenciado, y esto lo vamos a ver en la parte PET. La tercera aplicación es el uso de fluorocolina para los adenomas paratiroideos. El hiperparatiroidismo es grave si no se trata, entonces la tarea es difícil, tal vez combinar las imágenes PET con fluorocolina o resonancia reforzada con contraste, tal vez sea el futuro del diagnóstico de un problema muy difícil. Otra aplicación es la planeación de la radiación, que incluye varios pasos, que es obtener la PET-CT, la resonancia, determinar dónde está el tumor, luego hacer el estudio de planeación para determinar qué vamos a hacer. Todo esto tal vez se pueda eliminar si solo usamos la PET-resonancia, y esto puede ser una mejoría en la delineación, por ejemplo, del volumen tumoral, o reemplazar la parte de la tomografía, o tal vez refinarlo aún más para obtener imágenes de hipoxia tumoral usando trazadores de cobre para que podamos aplicar la cantidad o la dosis correcta. Yo creo que la PET-resonancia tiene un gran potencial en el tratamiento de los cánceres de cabeza y cuello. Sabemos que está en sus inicios, pero estamos convencidos que esta podrá ser una práctica rutinaria de mucho valor, y esta va a extenderse y va a incluir dimensiones, distintas dimensiones, como ya les mencioné. Gracias.